Este 10 de agosto del año 2026, Colombia vivió uno de sus días más oscuros. La tierra tembló de una manera que muchos de nosotros jamás nos imaginamos. Más de 300 vidas se apagaron. Muchas familias hoy en día están incompletas y comunidades enteras enfrentan ese largo camino de la reconstrucción. Este video nace desde el respeto y desde la necesidad y la urgencia de aprender cómo prepararnos para estos desastres. Porque no sabemos la tierra cuándo vaya a temblar, pero sí podemos elegir cómo protegernos unos a los otros. Después de este desastre que acaba de vivir Colombia, un terremoto de magnitud de 7.4, nos cuestionamos muchas preguntas. Y una de esas preguntas ¿es verdad que la Tierra hoy en día está temblando más que antes? Y la respuesta es, la Tierra siempre ha estado en movimiento. Lo que pasa es que ahora con mayor tecnología, mejores computadores y estaciones sismológicas que detectan hasta el más mínimo sismo que antes ni nos dábamos cuenta, y que después de un terremoto de magnitud 7.4 es normalmente que existan las réplicas. Estas réplicas que pueden durar días, semanas e inclusive meses. Entonces no es que la Tierra se esté volviendo más loca. Lo que pasa es que ahora la sentimos diferente y la podemos registrar mejor. Porque no sabemos cuándo vaya a temblar, pero sí podemos estar preparados para otra tragedia de estas. Una de las maneras de yo poder aportar algo en esta catástrofe que acaba de vivir Colombia, este sismo de 7.4, es explicando un poco qué podemos hacer ante una catástrofe de estas, un antes, un durante y un después. Pero como yo no soy experto en el tema, invitamos a una persona que tiene 44 años de experiencia, un geólogo con una maestría en geofísica, egresado de la Universidad Nacional, don Jairo Cuellar Rodríguez, un experto en el tema, fue pionero en el año 1985 con lo del Nevado del Ruiz, una de las primeras personas que instaló todo este tema sísmico en el Nevado, y tiene toda la experiencia para podernos explicar paso a paso qué es lo que realmente está pasando con el planeta. Si es que el planeta nos está anunciando algo o siempre lo ha anunciado y hasta ahora nos damos cuenta. Un sismo o un terremoto es la sacudida violenta en la superficie de la Tierra, que ocurre al liberarse de golpe una energía en el interior del planeta. Esta energía que viaja en forma de ondas y que hace que el suelo se mueva con fuerza. Pero ¿cuáles son las partes claves de un sismo? Son tres. Primero, el hipocentro, que es el punto exacto bajo la Tierra donde se origina la ruptura y la energía. 2. El epicentro, que es el punto de la superficie que está encima del hipocentro. Allí el temblor suele sentirse con más fuerza. Y 3. Las réplicas, que son temblores más pequeños que ocurren después del terremoto principal, mientras la Tierra vuelve a acomodarse y a buscar su equilibrio. Se plantea que la Tierra está segmentada por varias placas. Es un rompecabezas. En el caso particular de Colombia, interactúan tres placas. La placa del Pacífico, llegando a Colombia, se conoce como la placa de Nazca. Es una placa densa, que tiene una velocidad. Densa quiere decir que tiene por lo menos 3 gramos por centímetro cúbico, versus a la placa de Sudamérica, que puede tener menos de 2,5. Y al lado de su densidad está la velocidad de las placas. La placa del Pacífico, la placa de Nazca, se mueve con mayor velocidad a una rata de 6 centímetros por año. Sudamérica entre 1 y 2 centímetros por año. Y el Caribe, fuera de eso, nosotros, fuera de las dos placas grandes, Nazca y la placa de Sudamérica, tenemos la placa del Caribe también en movimiento. Eso hace muy complejo la situación del país. Eso nos permite tener mucha diversidad orogénica, como es el caso de tener 3 cordilleras. Esas son las placas tectónicas que nos afectan, y esas placas están por todo el mundo. De la misma manera que está la placa suramericana,
está la placa de África, que son las dos que se empatan por la forma de sus costas, está la placa norteamericana, está la placa euroasiática, está la placa de Oceanía, o sea, es todo un rompecabezas la superficie de la Tierra. Este es un video para todos, este es un video de prevención de qué debemos hacer ante un sismo, un antes de un sismo, un durante un sismo y un después de un sismo, porque como no sabemos la Tierra cuándo vaya a temblar, pero sí podemos estar preparados. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de un sismo? Identifica lugares seguros en tu casa. Asegura estantes y muebles pesados. Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, una linterna, un botiquín, documentos importantes, un cargador portátil y un pito. Define un punto de encuentro con tu familia y aprende dónde cortar el gas, el agua y la electricidad. Haz simulacros para que todos sepan cómo actuar. Últimamente estos terremotos que han ocurrido aquí en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, en Perú, mucha gente habla del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Pero qué es el cinturón de fuego del Pacífico? Es algo que se encuentra al noroccidente del Océano Pacífico y que parece una herradura, y es donde se concentra la mayoría de volcanes activos en este sector y que también es el sitio donde se encuentran los sismos más grandes últimamente en la historia. Este cinturón de fuego, que no es algo nuevo, sino que ha existido por muchísimos años, pero que últimamente con estos sismos tan altos de 7 puntos hacia arriba, la gente está mencionando mucho qué es lo que está pasando con el cinturón de fuego. Aquí nos van a explicar qué es el cinturón de fuego. Sí, Colombia hace parte del cinturón del fuego del Pacífico, entendiendo que todos los Andes suramericanos son fruto de la interacción entre la placa del Pacífico con la placa de Sudamérica. Y eso continúa al norte en Centroamérica. También la evolución de Centroamérica está ligada a ese cinturón de fuego. Está toda la costa pacífica alrededor de Norteamérica, tanto en Estados Unidos, Canadá, Alaska. Da la vuelta por la parte de Rusia hasta llegar al Japón y continúa al sur hasta llegar a Indonesia y llegar a Nueva Zelanda. Y de alguna manera ese cinturón del Pacífico está asociado a muchos sismos y a la generación de cadenas volcánicas fruto de la evolución que ha tenido dichas placas interactuando con todo el Pacífico y cada uno de los continentes que están alrededor. ¿Por qué este sismo de 7.4 que ocurrió en Colombia este 10 de agosto no se sintió igual en toda Colombia? Porque el epicentro que ocurrió en el Chocó, en el pueblo de San José de Palmar, digamos que Pereira se encontraba a 110 kilómetros de distancia del epicentro, Medellín a 120, Cali a 120, pero la ruptura de distancia, estas ondas cogieron hacia el sur de Colombia. Entonces, por eso fue que las afectaciones de estas ciudades fueron mayores que a otras ciudades como Medellín, que se encontraba a la misma distancia de Cali. Pero pues la ruptura de la distancia del epicentro cogió hacia otra dirección. Bueno, en el caso específico del terremoto del 10 de agosto, con magnitud 7.4, ya los primeros avances indican que la respuesta que generó más tragedia está asociada a la cercanía al punto de epicentro. En el caso de Quibdó, alrededor de 90 kilómetros, en el caso de Pereira, alrededor de 100, 110 kilómetros, Armenia 110 kilómetros, Cali 120 kilómetros. Pero al lado de eso hay detalles en el análisis de la ruptura que genera el sismo que tiene que ver con la dirección de ruptura. Entonces la dirección de ruptura en este caso tomó una dirección sureste que afectó más a Cali
que digamos al mismo Medellín, que también está a 120 kilómetros del punto del epicentro. Entonces se genera localmente una respuesta a cada terremoto y obviamente es una influencia directa de qué tan lejos estamos de cada terremoto. Por eso en Bogotá, que está cerca de 300 kilómetros, ya se sintió fuerte, hubo un movimiento que duró más de un minuto, pero los efectos en las edificaciones fueron menores a lo que estamos observando en Pereira, Armenia, Manizales, Cali, Buenaventura, Quibdó. ¿Qué debemos hacer durante un terremoto? Lo más importante es mantener la calma, no salir corriendo. Si estás dentro, agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente o protege tu cabeza y cuello con los brazos. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. No uses ascensores. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo. ¿Qué es la escala de Richter? La escala de Richter es la medición de los movimientos sísmicos en una escala de 1 a 10. Que el 1 y 2 son movimientos que casi nadie siente. Que el 3 y el 4 son movimientos que algunas personas sienten según su estado de ánimo. Que el 5 y el 6 es cuando ya algunos objetos se empiezan a mover. Ya el 7 y el 8 ya son terremotos donde causan afectaciones a edificios y casas. Y un 10 podría ser, lo dicen, podría ser una fractura grave para nuestro planeta. Un ejemplo de lo que acabo de decir es que un sismo de magnitud 6 es 10 veces más fuerte que uno de magnitud 5. Por eso, pasar de un sismo de magnitud 6 a uno de magnitud 7 es un salto muy grande. El profesor Richter, en su laboratorio en los años 50 en la Universidad de California, se ideó la manera de cuantificar los eventos que él a diario tenía en su laboratorio sismológico. Él logró identificar varios puntos, la distancia, y quería tener una medida física de cómo compararlos. Entonces se ideó la manera de tener una masa, no sé, una masa de 50, quizás 100 kilos, no sé exactamente qué peso usó en esa masa, y le puso una agujita de acuerdo al movimiento que se fuera registrando y iba midiendo cada uno de esos eventos. Eso le planteó una curva exponencial que podía partir de menos de cero. O sea, hay sismos con valor negativo muy pequeños, pero son sismos de valor negativo. Y pasa por 1, pasa por 2. Son eventos sísmicos que las personas no lo sienten. Ya a partir de 3, depende del estado de ánimo en que esté. Si está quieta la persona, ya lo siente. 4, casi todos lo sentimos, pero algunas personas, si están en reposo, no lo sienten. Ya 5 se siente. Y entre 4 y 5, esa función exponencial es repetir en liberación de energía mínimo 30 veces. Entre pasar de 4 a 5 son 30 veces más que se repite la liberación de energía. Esa escala gráfica él la evaluó con los eventos más históricos desde que hay instrumentación sísmica, desde el año 1900, y entre los primeros que tenía, 3 primeros que él tenía en la escala al final de los años 50, estaba el sismo de Tumaco 1906. Más o menos lo logró cuantificar del orden de 8.5 y estaba en los primeros sucedidos en el mundo. Ya después apareció el sismo de Chile en 1960, que inicialmente lo cuantificaron de magnitud 9.1, 9.2, que ha tocado irlo modificando hasta 9.5, que ya lo traen hoy en día, porque apareció luego la escala abierta de Richter, que entre otros el sismólogo Kanamori, una vez en los años 70 tuvo la posibilidad de digitalizar cada una de esas señales de los grandes eventos que habían sucedido hasta los años 70, él las digitalizó y él logra plantear y proponer otro tipo de medidas y modificar, ajustar
la escala abierta de Richter. Esto pues fue fruto del reclutamiento de varios sismólogos japoneses. Los más brillantes de los años 80 fueron el profesor Aki y el profesor Kanamori, con hipótesis sobre el origen de los sismos y la manera de estudiarlos, cada uno con ideas diferentes, hipótesis de trabajo diferentes. Pero eso ha permitido que hoy en día se trate de minimizar los efectos generados por estos sismos. ¿Cómo se debe actuar después del terremoto? Actúa con cautela. Prepárate para posibles réplicas. Evacúa si hay daños estructurales. Atiende a los heridos si sabes cómo hacerlo. Corta el gas, el agua o la electricidad si percibes fugas o daños. Usa teléfono solo para emergencias. Escucha información oficial y no regreses a un edificio dañado hasta que las autoridades lo indiquen como seguro. Bueno, la conclusión que me queda después de esta entrevista y de todo este video que hicimos con mucho respeto y con mucho amor es que no estamos ni poquito preparados para un sismo de magnitud 6, 7 e inclusive algo más fuerte. Todavía nos falta muchísima educación, nos falta muchísima preparación, nos falta todavía más capacitaciones a nivel de alcaldías, de gobiernos. En Japón, decía don Jairo, que a los niños desde pequeños los llevan a sitios de simulacros para ellos ya saber cómo poder actuar ante un sismo. Nosotros todavía estamos muy lejos, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Es cuestión de creernos de verdad que esto puede suceder, de que cuando tiembla uno no piense que ya va a pasar, sino que puede ser algo grave. Entonces también que tomemos conciencia que realmente un sismo puede llegar en cualquier momento y puede ser algo que nos marque para toda la vida. Y para todos nosotros los colombianos, que a pesar de todas las diferencias que tenemos, políticas, de deportes, todas las diferencias que podamos tener, quedo sorprendido de ver lo humanitarios y lo hermanos que pudimos ser en esta tragedia. 900 toneladas se recogieron aquí en Bogotá. Solamente aquí en Bogotá se recogieron 900 toneladas para ayudar a nuestros pueblos hermanos, al Chocó, a Armenia, a Manizales, a Cali, al Valle y muchos otros pueblos que también tuvieron afectaciones. Entonces, sí se puede, Colombia, sí se puede.